Arrasten denori, osoko bilkuraria hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, aurreko aktaren onarpena. Primer punto del orden del día de este pleno ordinario, la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si ha habido algún problema con el acta. ¿Votos a favor de la aprobación del acta anterior? Eskerrik asko. Josua, ¿te ha puesto? Bien, eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana. 2017 urteko aurrekontuaren ekitapena, lehenengo zenbakidun aurrekontu aldaketa, kreditu eransketa dela eta. En dación de cuenta tenemos dos puntos dentro del orden del día y algunos asuntos que comentaré. Son la liquidación del presupuesto 2017 y la primera modificación presupuestaria por incorporación de crédito. Como comenté en la Junta de Portavoces, damos cuenta de los datos más significativos relativos a la liquidación del presupuesto 2017. El presupuesto inicial de gastos e ingresos para ese año fue de 10.549.000 euros. Voy a quitar un poco el pico para que sea un poco más fácil de explicar. Las distintas modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del año han aumentado el presupuesto hasta los 12.647.000 euros. Y una vez finalizado el ejercicio nos encontramos con un total de gastos de 10.509.000 y un total de ingresos de 11.568.000 euros, lo que supone un resultado presupuestario positivo por el año 2017 de 1.058.000 euros. Analizando pormenorizadamente esa liquidación, hay que indicar que existe una importante subida de los ingresos con respecto al año 2016, que fue de 2.740.000. Esta subida viene determinada por el ingreso de la licencia constructiva de las viviendas de la zona de Metacal, que supone unos 700.000 euros y no estaban contemplados en el presupuesto inicial de ingresos, ¿vale? A lo largo de 2017 se han realizado inversiones por valor de 941.000 euros, muy similar al año 2016, a pesar de que el presupuesto inicial rondaba los 225.000 euros. La mayoría de estas gracias al remanente con el que contaba el Ayuntamiento tras varios años de gestión responsable y prudente de los recursos. La importante reforma del campo de fútbol, el césped, nuevo acceso de emergencias y luces LED, la reurbanización de los cantones de Asturias y Extremadura, el proyecto de senderos itinerarios saludables, el proyecto Marca Echevarri y la reforma del Camino de Piedras han sido los proyectos de inversión con las cuantías más importantes. Según esto y teniendo en cuenta el resultado presupuestario, el remanente de tesorería para gastos generales es de 2.898.000 euros. Si bien es importante advertir que parte de ese remanente está comprometido en varios proyectos que se iniciaron en el año 2017, pero que se ejecutarán en el año 2018, que es por eso como he unido un poco las dos cuestiones, que es la primera modificación del presupuesto, que es la incorporación de créditos precisamente. Os hemos pasado una copia en papel de las acciones que se incorporan al presupuesto. Serían el suministro e instalación de cámaras, una parte de la reforma de escaleras de Camino de Piedras que todavía queda por pagar, la adecuación de la parcela de Becosolo, urbanización de cantones Asturias y Extremadura, también falta una pequeña parte por pagar. La inversión en la actualización del alumbrado público, la reurbanización de la calle Santa Marina, la adecuación de la parcela de Barrondo, la cubierta de la Casa de los Maestros, todavía el plan de empleo de las personas que tenemos contratadas que se arrastran a este año 2018, la seguridad social de ese plan de empleo y la cubierta del chalet de la biblioteca de Becosolo. En total, 965.000 euros que se incorporan al presupuesto 2018 y se deben descontar de ese remanente, ¿vale? Es decir, si teníamos 2.898.000 euros de remanente y le quitamos 965, pues el remanente disponible para este año roza los 2 millones de euros. Estos datos ya se encuentran publicados en la página web, con la información detallada de la liquidación, del presupuesto. Se pueden consultar también en IRIX, también están los presupuestos aprobados otros años, las liquidaciones de años anteriores y de alguna manera, pues bueno, es una información que está abierta a toda la ciudadanía para que la puedan consultar, aparte de preguntar en el Ayuntamiento por cualquier duda con respecto a algunas de las partidas o para conocer en profundidad el alcance del presupuesto 2017 y el que ya hemos aprobado en 2018, que lógicamente también está en la página web, ¿vale? Por otro lado, quería informaros también tuvimos este mes de marzo, perdón, la reunión anual de coordinación con la Ertzaintza Basauri y la policía local de Basauri también, del municipio vecino. Y quería dar los datos de los actos delictivos y demás.
En cuanto a las infracciones penales conocidas, se presentan los datos de los últimos 4 años. En 2016 hubo un importante descenso y el año pasado pues ha vuelto a los datos similares en el año 2015. En 2015 habría 331, en 2016 279 y este año 2017 333. Volveríamos un poco a la senda. En principio han aumentado los delitos leves, daños, hurtos y estafas sobre todo, y han descendido los más graves. En cuanto al número de detenidos, han bajado de 23 a 21. Delitos contra la libertad sexual ha habido 1, igual que el año pasado. Robos con violencia e intimidación, en el año 2016 hubo 11 y en este año 2017 ha habido 1. Bueno, digo este año 2017, pero bueno, el año pasado. Vamos, siempre se evalúa más o menos en el mes de febrero o marzo, el año anterior, lógicamente. Robos en domicilios de 8 a 4, robos en oficinas, establecimientos comerciales 7 ha habido este año, igual que el año pasado, robos en fábricas y empresas de 5 hemos pasado a 1, robos en garajes hubo 4 en el año 2016, ha habido 2 en el año 2017 y robos y hurto de uso de vehículos de 7 hemos pasado a 2. Eso significa que bueno, los números comparados con el resto de Vizcaya y el resto de Euskadi pues bueno, son muy bajos, con lo cual pues bueno, se concluye con que el municipio de Etxebarri pues es un lugar seguro. Estos datos es la suma de las estadísticas de la policía local y de la Ertzaintza, ¿vale? Hay otros datos que no se cuantifican y que igual es importante conocer para tomar decisiones, y es que son los de la policía local como tal, ¿vale? El servicio de la policía local. Se han registrado 5.737 llamadas que han motivado algún tipo de actuación. Esto supone una media de 15 llamadas al día, más o menos, de media. Se han tramitado un total de 678 multas, 119 menos que en 2016. La avenida San Esteban es la calle en la que más infracciones han cometido, seguida de la avenida San Antonio. La mayoría de las infracciones están vinculadas al tema de aparcamiento. Se han registrado 58 accidentes de circulación, cuando en 2016 fueron 36. Esto llama un poco la atención porque ha habido bastantes accidentes, pero vamos, no hay ningún punto negro en el municipio en el que se hayan repetido los accidentes, sino que bueno, simplemente ha habido más actuaciones. También se ha atendido algunas actuaciones de la Ertzaintza que se han atendido por la policía local, entonces se contabilizan dentro de las estadísticas de la policía local. Pero, claro, entonces en la general, si hemos atendido a algunos, pues igual hemos llegado nosotros los primeros, entonces ya cuenta como dentro de la estadística municipal, pero en principio, como nos ha llamado un poco la atención ese número elevado, bueno, la diferencia de accidentes, todos particularmente pues menores, ¿no? Pero bueno, es por si había algún punto dentro del municipio que hubiera que mejorar la seguridad vial, ¿no? Se han realizado 190 identificaciones, el año pasado 216. Se han retirado 92 vehículos de la vía pública, de los que 23 fueron tratados como residuo sólido urbano. Se han desactivado 19 nidos de avispa, siendo 18 de ellos avispa asiática y 1 de avispa común. Durante el año 2017 se han instruido 55 denuncias por infracciones de las ordenanzas municipales, 15 de la ordenanza de tenencia y protección de animales, 4 de la ordenanza de limpieza de la vía pública, 27 por daños al mobiliario urbano, actos de vandalismo, 8 por consumo incívico de bebidas alcohólicas y 1 por infracción de la ordenanza de hostelería. Ha habido 1.390 servicios de carácter humanitario, asistencial y atención a la ciudadanía, lo que de alguna manera también pone de manifiesto la voluntad de servicio y el carácter social de la policía. Y bueno, pues aunque en general los datos sean positivos, pues hay que seguir trabajando para que Etxebarri sea un pueblo todavía más seguro. Vale. Algunos asuntos más. Hemos recibido una subvención de 60.492 euros por accesibilidad vinculada a la obra de los cantones de las calles Asturias y Extremadura. Digo porque es una de las más potentes de los últimos tiempos. De las licitaciones en curso, ha habido la de desratización, hemos sacado concurso la desratización, ya os acordáis que pusimos más dinero en el presupuesto porque hay para atajar el problema de ratas, y ha quedado desierto. Solamente se ha presentado una empresa y no ha cumplido con los pliegos, con lo cual queda desierto, tendremos que volver a sacar de nuevo.
La gestión de la cafetería del polideportivo está en periodo ahora mismo de presentación de solicitudes, ¿vale? Y también informaros de que el 15 de marzo han tomado posesión y se han incorporado 2 nuevos trabajadores, un oficial de cometidos múltiples y un ayudante de oficios, ¿vale? Uno como funcionario de carrera tras aprobar la oposición que sacamos para cubrir de manera definitiva, y el ayudante de oficios como funcionario interino de la bolsa de trabajo que hicimos hace 2 o 3 años, ¿vale? Vale, hirugarren puntua, Eguzkilore Fundazioak kudeatutako udaletxe bizitzatara sarbidea lortzeko barne araudia aldatzeko proposamena. El punto número 3 es la propuesta de modificación del reglamento de régimen interno de acceso a las viviendas municipales gestionadas por la Fundación Eguzkilore. Laura Mesedes. Sí. Bueno, recordar que que es un proyecto de cesión y trabajo continuado en familias en riesgo de exclusión social. Sobre todo el cambio del nuevo reglamento viene dado debido a que los criterios de acceso anteriores, sobre todo en el punto de empadronamiento, eran bastante estrictos, para evitar el efecto llamada en otros municipios y para evitar que casos recién llegados y mucha intervención previa en servicios sociales pudiesen acceder a dichas viviendas. Se da concretamente el caso de que hay 2 viviendas vacías y que llevan ya varios meses y por supuesto el interés es ocuparla. Tenemos casos que son candidatos idóneos a residir en ellas, pero que por ejemplo, núcleos familiares que retornan a Etxebarri después de residir en otros municipios, en otras comunidades autónomas, que vuelven en una situación bastante precaria y que no cumplen el requisito de empadronamiento. Pero, como digo, son núcleos familiares con arraigo aquí o con familia aquí o anteriormente residían aquí y que no tienen el empadronamiento continuo de 3 años. Entonces se hacen una serie de excepciones precisamente para ello. Y quería responder un poco a la pregunta que tenía el otro día también Iñaki respecto a los requisitos de acceso. Creo que te referías, que era el punto número 5, que los requisitos de acceso eran no tener vivienda en propiedad o no haberla vendido en los 2 últimos años, y había una serie de excepciones. Las excepciones son si la venta se ha hecho para saldar una deuda hipotecaria y no se ha tenido beneficios inferiores a 6.000 euros, en caso de divorcio o separación que uno de los dos deba abandonar la vivienda, y el caso en que concretamente te referías eran las familias que, teniendo un bien inmueble, deciden ceder este bien a la Fundación Eguzkilore mientras ocupan las viviendas municipales. Bueno, pues comentada la trabajadora, fue un punto que añadió Óscar Seco en su momento, y se refería a familias que tienen una segunda vivienda, una vivienda de veraneo en otro municipio, en Torrevieja, Benidorm sea el caso, que existe ese proyecto de Cáritas en ese municipio, y cediendo la vivienda en ese lugar, y pueden acceder aquí a una vivienda municipal. Esa es la explicación. Sí, desde Arratsaldeon, desde H. Bildu tenemos una duda y va relacionada con el primer artículo del objeto, que dice literalmente: estas viviendas son para instrumentar un programa dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a personas o familias en situación de riesgo de exclusión social. Nuestra pregunta es a ver si hay un trabajo en común entre la asociación Eguzkilore y los servicios sociales de este municipio. Constante. De acuerdo. Y por otro lado, nos gustaría invitaros a hacer una reflexión, porque dice así la exposición de motivos: que los actuales precios de la vivienda libre están produciendo un mayor riesgo de exclusión social por no disponer de ingresos suficientes para poder hacer frente al gasto. El Ayuntamiento de Etxebarri es consciente de la situación socioeconómica que estamos viviendo actualmente las personas y o familias del municipio, y que por sus circunstancias económicas y o laborales no pueden afrontar el gasto en vivienda o incluso han tenido que abandonar su hogar. Es por eso que el Ayuntamiento de Etxebarri ha adoptado una posición activa para dar respuesta a la problemática de la vivienda. Y nuestra propuesta y nuestro ofrecimiento es a que reflexionéis si realmente la política que ha llevado la Voz del Pueblo en las últimas décadas en el municipio ha favorecido a esto. Por supuesto.
¿Alguna duda o qué? Sí, algunas. Debido a los precios elevados de la vivienda, al poca vivienda de alquiler, a cumplir los requisitos mínimos en las viviendas de protección, etc. No sé si os parece poco. Todo lo que has dicho, vamos, es fácilmente argumentable. El porcentaje de vivienda protegida en Etxebarri y vivienda de alquiler es más alto que el de cualquier municipio de Vizcaya. Y lo sabes, además. No es que lo diga yo. ¿Alguna cuestión más al respecto? Votos a favor de la propuesta de modificación del reglamento de régimen interno de acceso a viviendas municipales gestionadas por la Fundación Eguskilore. Abstenciones. Eskerrik asko. Laugarren puntua, bigarren zenbakidun aurrekontu aldaketa, crédito gehigarria dela eta, modificación presupuestaria número 2 por crédito adicional. Me comentaba Javi que igual el otro día no fui suficientemente exhaustivo en la explicación, entonces voy a coger de referencia los documentos o los informes presentados por cada una de las áreas que también se os adjuntaron. Venía un poco lo que es la modificación en las partidas presupuestarias. Lo que pasa que a veces Javi como interventor en las partidas aglutina diferentes conceptos. Entonces, seguido de su propuesta en la que viene la modificación concreta de las partidas, viene un listado de aquellas intervenciones que se van a realizar o que se incluyen dentro de cada una de las partidas. Por eso en el informe de Aitor Romeo se habla de habilitar 8.500 euros en la partida de contratos deportivos por aquel asunto que os comenté de que algunas actividades en lugar de modo subvención se están haciendo a través de contrato directo. Entonces no tiene mucho sentido realizar una subvención para estos eventos culturales cuando realmente lo que está haciendo es contratar a una empresa para realizar una actividad. Digo esto porque una empresa solicita una subvención y luego presenta una factura al ayuntamiento y eso no vale, no es una subvención, no es una ejecución de un servicio como tal, ¿vale? La siguiente informe técnico es el informe del aparejador municipal, en el que, pues bueno, es donde está prácticamente el montante de toda de la modificación presupuestaria. La compra de un vehículo para la brigada de obras, para que estas dos personas que se incorporan a la brigada de obras pues tengan un medio de transporte para poder realizar su trabajo. Otra herramienta un poco así especial es una Fenwis para mejorar en el sistema de almacenaje. Se amplía la partida 1560-111 por obra de reposición del cierre del campo de fútbol. Se nos cayó parte del muro y el vallado en los vientos de hace cosa de 2 meses. El día de San Esteban. El de 7, 28. Sí, por ahí, sí. Entonces lo hemos arreglado con una partida que teníamos y entonces se incorpora este dinero para los usos que se iba a destinar a aquella partida, ¿vale? Lo mismo con las goteras del polideportivo, 12.000 euros. Proyecto del plan ciclable, esto también creo que esto sí lo comenté bien. Se quiere iniciar el proyecto, el diseño de la comunicación entre el polideportivo y el metro, que era el eje troncal del plan ciclable de Etxebarri. Colocación de toldos en la Aurreskola de Becosolo, 12.000 euros. Esto es una demanda de aitas amas de la Aurreskola y de las propias usuarias para intentar bajar la temperatura en las aulas, en las gelas de la Aurreskola, básicamente, y generar un espacio de sombra para que los críos puedan salir a los patios, ¿vale? Las pistas de pádel, hay 2 inversiones, pues bueno, de remodelación de las pistas de pádel del polideportivo, que están bastante cascadas. Reforma de un ventanal de la puerta de acceso a la campa de verano, de la comunicación entre los vasos de piscina interiores y la parte exterior. Colocación de líneas de vida en la cubierta del polideportivo. Por eso digo que estas cosas estaban incluidas dentro de lo que habíamos llamado inversiones dentro del polideportivo municipal. Entonces, bueno, aquí está un poco el desglose, digo, por si queréis consultarlo podéis ver mejor aquí. Insonorización del salón de la Casa de Cultura con reforma de los baños para poner en marcha un baño accesible, que ahora mismo no hay, y la instalación en el salón de un tabique móvil divisorio que pueda permitir el uso del salón de manera duplicada, 2 salas en el salón y que luego en un momento dado pues se pueda extender y tener un salón más grande, ¿no? Insonorización del hogar de jubilados Goicoa.
Ampliación de la partida de los juegos infantiles, adecuación de una zona de esparcimiento para perros en la zona en la calle Fuenlabrada. Es una experiencia, ya os digo, un proyecto piloto. Vamos a probar estas alternativas que se están viendo en otros municipios. En Echevarri hasta hace pocos meses no teníamos problema y es una parte de una solicitud, de una recogida de firmas o de solicitudes por parte de las personas usuarias de esa zona, ya que conviven o cerca hay una zona de juegos infantiles y por otro lado hay una zona más o menos de esparcimiento canino. Entonces se trata un poco de regular esos usos y de facilitar a los dueños de mascota un espacio para que puedan tener a los perros, en este caso si pueden tenerlos sueltos, siempre con la supervisión de los dueños, ¿vale? Será un proyecto piloto y si funciona bien pues los tendremos a otras zonas del municipio. Vinculado al campo de fútbol, también es necesario construir una rampa accesible. La rampa ya existe, pero tiene mucha pendiente y la comunicación entre el campo 1 y el campo 2, Juegos y Espectáculos de Gobierno Vasco, nos ha exigido que hagamos una serie de adaptaciones para poder cumplir con la normativa de accesibilidad. En Lezama Leguizamón, entre el 14 y el 18, sustitución del pavimento de la acera, reparación del firme de la Junta de Dilatación de la Pasarela Nacional 634, asfaltado de varios viales y zonas en el municipio, 48.000 euros, y ejecución del plan de autoprotección y proyecto de actividad del frontón. En total, por parte de la oficina técnica, serían 663.600 euros. Luego hay un informe del Centro de Informática Municipal, de Innovación Municipal de Echevarri, en el que las dos partidas que veníamos arrastrando de la marca Echevarri, una vinculada a publicidad y otra vinculada a estudios, serían 2.500 euros para el vídeo promocional que ya se está grabando en el municipio, actividades planificadas dentro de la administración y también la estrategia de IRIX vinculada al comercio local. En total serían 12.500 euros, ¿vale? La suma total de estas tres propuestas de las diferentes áreas, más la del CPCPI, que es el antiguo CIPEF Echevarri Basauri, llevábamos 3 años sin pagar, no por nada, sino porque simplemente no se había hecho una liquidación del número de personas que habían asistido a los cursos, y ahí tenéis. En 2015 fueron 11... En 2015 fueron más alumnos del municipio, en 2016 menos y en 2017 más o menos como el año 2016. Bueno, pero en total el importe a abonar serían 14.500 euros. Como ya tenemos 3.000 euros en la partida, pues se suman en esa partida 12.000 euros. En total, el montante de la modificación asciende a 701.600 euros, que irían contra el remanente del que hemos hablado antes. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria número 2? ¿Abstenciones? Eskerrik asko. Bosgarren puntua, Etxebarri Behatxirako udalerriko B-motatko arau subsidiarioaren aldaketa puntual, la modificación puntual de las normas subsidiarias de tipo B del municipio para el IES Etxebarri, para el instituto. El Ayuntamiento de Echevarri inicia un expediente de modificación puntual de las normas subsidiarias con el fin de permitir que el uso de equipamiento docente no tenga limitaciones para su ampliación justificada según un programa adecuado de las necesidades. Eso es un poco el objeto de que nos ocupa. Esto viene originado porque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco nos ha mostrado su interés en edificar un nuevo edificio dentro de la parcela del actual instituto para, no solamente actualizar esa infraestructura a la nueva legislación y hacerla mucho más accesible, sino también dar cabida a las necesidades que va a tener el alumnado cuando llegue a secundaria y a bachiller. El departamento pretende sustituir el edificio actual por uno que se construirá en la segunda pista descubierta,
Este instituto tendrá 5 líneas de educación secundaria y 3 de bachiller, que es más que lo que existe actualmente. Y bueno, la intención del departamento es, una vez construido, hacer el traslado y una vez que el edificio actual esté ya en desuso, pues derribarlo y construir una nueva pista polideportiva, de tal manera que se seguiría manteniendo el esquema actual. 2 pistas descubiertas, una pista que pasa de ser cubierta a ser cerrada, y entonces también computa la edificabilidad en 1000 metros cuadrados, sería, digamos, el pabellón en condiciones, y el propio aulario. Para que esto sea posible, pues el ayuntamiento tiene que modificar sus normas subsidiarias, porque solamente ya al cerrar la pista ya computan 1000 metros cuadrados y en esa parcela no hay más edificabilidad. Entonces lo que se propone es que dentro de las normas subsidiarias del ayuntamiento, siempre que sea un uso equipamental, se pueda atender a las necesidades que se plantean. En este caso, por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y es por eso que se inicia esta modificación puntual. Desde nuestro punto de vista, como dije el otro día, tratándose de un asunto de interés general y particular para la ciudadanía de nuestro municipio, pues no tenemos ningún tipo de problema en modificar para que se pueda construir el instituto, y si puede ser lo antes posible, pues mejor. ¿Votos a favor de la modificación puntual de las normas subsidiarias de tipo B del municipio para el instituto? Eskerrik asko. El punto número 6 lo vamos a sacar del orden del día, si no os importa, Josune. Hay un defecto de forma en el expediente y no lo vamos a ejecutar hasta que no solventemos esos problemas. Tenemos que esperar con este proyecto. Zazpigarren puntua, Etxebarriko lehenengo berritasun planaren onarpena, aprobación del primer plan de igualdad de Etxebarri. Ya hemos expuesto el trabajo realizado por la EDE durante estos meses y bueno, pues traemos a su aprobación el primer plan una vez ya hecho el diagnóstico el ejercicio pasado. ¿Votos a favor de la aprobación del primer plan de igualdad de Etxebarri? Eskerrik asko. 8. puntua, udal lanpostu zerrendan aldaketa, 10 lanposturi hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna ezartzeari buruzkoa. El punto número 8 es la modificación de la RPT para modificar la preceptividad del perfil lingüístico en 10 puestos de trabajo, todos ellos del colectivo de la policía local. A finales de año se iniciará una OPE, una convocatoria, una oposición para cubrir de manera definitiva 8 plazas de policía local. Esas plazas están ahora mismo cubiertas de manera interina, de manera provisional, y entonces pues bueno, es momento de identificar los perfiles lingüísticos que tendrán esas plazas. De las 8 plazas, el planteamiento es que 5 tengan perfil 2 obligatorio ya para poder presentarse, y 3 tengan una fecha de preceptividad para conseguir ese perfil que debe cumplirse a finales del año 22. Además, aprovechamos esta modificación para 2 plazas de 2 agentes que están en vías de jubilación, pues ya modificar el perfil y ya también incluir, cuando se vayan a sacar a concurso, cuando vayan a ser ocupadas, que ya se requiera perfil 2 para poder acceder a esas plazas. Por eso hablamos de 10 puestos. Serían 8 puestos con perfil 2 y 3 puestos con preceptividad al año 22. ¿Vale? De esta manera lo que pretendemos es, bueno... 7-3. 7-3, ¿lo he dicho mal? Sí, 7-3, vale. Sí, tengo un poco de lío. Hoy lo intento explicar mejor. Hoy que lo haya explicado mejor. 7-3, ya está. Hoy lo haya explicado mejor. Bueno, 7 perfil 2 cumplido y 3 tienen fecha de preceptividad al año 22. Venga. La intención del ayuntamiento es, en este colectivo en concreto, como se ha hecho con otros colectivos, es ir dando pasos a la euskaldunización y a cumplir el derecho lingüístico de los etxebarritarras, que puedan dirigirse y que puedan cumplir su derecho de dirigirse a la policía local en los 2 idiomas. Si quieres comentar algo al respecto, Iker. Sí.
Sí, quería aprovechar este punto porque la semana pasada, cuando el lunes comentamos en la comisión el tema de los índices sociolingüísticos del municipio, comentamos que, claro, hacíamos esto todavía a expensas de que salieran los nuevos datos de Eustat, entonces estábamos aplicando pues para intentar ya cumplir nuestro porcentaje mínimo y llegar a mayores, ¿no? Entonces justo esta semana, creo que el martes han salido publicaciones ya de los datos del 2016 y entonces por comentar un poquito cómo quedaría el municipio de Etxebarri a nivel de euskaldunización frente al entorno. Es donde ha salido en otros plenos anteriores con el tema del diario euskera y demás, y un poquito por tener información actualizada ya datos del 2016. Entonces, la comparativa es del 2011 al 2016. Entonces, en el 2011, el porcentaje de etxebarritarras que se consideran euskaldunes en el Eustat eran de un 26,32%. Y en el 2016 se pasa a ser un 35,35%. Hemos subido un 9% el nivel de euskaldunización de la cantidad de euskaldun. ¿Vale? Luego, aparte, estarían los silla euskaldunak, pero bueno, a nivel de euskaldun total hemos subido 9 puntos. En Basauri han pasado, por ejemplo, de un 23 a un 28, han subido 5 puntos, y en Galdakao han pasado de un 39 a un 43, han subido en 4 puntos. Es decir, al final hemos recortado un poquito a Galdakao como municipio euskaldun más cercano 5 puntos porcentuales. De hecho, ha aparecido Empresa esta semana, ha publicado, no sé si 20 minutos creo, y aparecía concretamente en a nivel de Vizcaya, mencionaban Etxebarri porque había sido porcentualmente uno de los municipios donde más se ha incrementado. Ha incrementado 9 puntos porcentuales, son de 25 a 34 en esos 5 años, del 11 al 16. Entonces, bueno, con esos datos anteriormente sabíamos que nuestro índice sociolingüístico de la RPT era de un 42,77, lo que nos obligaba a tener mínimo 23 puestos con una fecha de preceptividad puesta, y claro, si no sabemos cuál va a ser el nuevo, o sea, el nuevo dato no lo tenemos cuál es, el cálculo, pero si con un 26% de euskaldunes el índice que teníamos era un 42,77, ahora que tenemos un 35%, pues seguramente subirá importante. Entonces, bueno, con estos 10 puestos en cualquier caso, en la RPT tendríamos un 63% de las plazas con fecha de preceptividad, con lo cual entendemos que lo cumpliremos sí o sí. Pero era para aprovechar ya el viaje. Es una buena noticia. Votos a favor de la modificación de la RPT para la modificación de la perceptividad del perfil lingüístico de 10 puestos de trabajo vinculados a la policía local. Eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, EAJ-PNV udaltaldearen zinegotxea zen Guillermo Ortega Rodríguezek karguari uko egitearen kontuan hartzea. Toma en consideración de la renuncia en su condición de corporativo que formula el concejal de EAJ-PNV, don Guillermo Ortega Rodríguez. Guillermo. Eskerrik asko. Lo primero, dejo mi puesto como concejal en Etxebarri por un problema del que te di cuenta hace unos meses. Primero, agradecerte el apoyo que me has dado. Y luego también pues decir que ha sido un orgullo pertenecer a esta corporación municipal. Hemos tenido nuestras trifulcas y nuestras peleas, pero bueno, como en todos los lados. Y desear muchos ánimos a mis compañeros del PSE y de Bildu, porque aquí en la oposición hace mucho frío. Y bueno, y decir que echaré menos tu codo cuando me vas a zurrar, cuando lo pones así encima de la mesa. Es que ricasco de nada. Bueno, Guillermo, pues es una pena que por esos motivos personales tengas que dejarlo. Ojalá vaya todo bien, que es lo más importante, y sea simplemente una anécdota en la vida. Y por parte, yo creo que en nombre de toda la corporación, pues agradecerte el trabajo que has hecho, porque al final, yo creo que al final, por suerte en Etxebarri estamos aquí todos para mejorar el pueblo, al margen de que evidentemente en algunas cuestiones hay posicionamientos que a veces son complicados de entender. Yo creo que al final, pues por lo menos todos ponemos nuestro granito de arena en mejorar nuestro pueblo, y tu paso por aquí seguro que también ha sido así. Así que eskerrik asko. Almagarren puntua, reguta galderak, ruegos y preguntas. No hemos recibido ninguna por escrito, pero bueno, si hay alguna cuestión. Sí, a mí me gustaría comentar una cosita. Es una solicitud que me parece que bueno, pues va relacionado un poco con la responsabilidad institucional y la responsabilidad política. No es la primera vez que antes de que pase por pleno algún tema como el de hoy, pues nos lo encontremos en el periódico de Etxebarri. Ya sabemos que gozáis de una mayoría absoluta, que va a aprobar, pero nos parece de poca responsabilidad que salga en el periódico antes de que pase por el pleno. Nos gustaría la próxima vez pues que respetaseis. Etxebarri tendrá un nuevo instituto. Estamos con el primer trámite en pleno, nos gustaría que respetaseis los tiempos, si no es mucha molestia. Páginas interiores, ya que estamos. Y ya para rematar, es que hay como concejal, hablan también de lo del tema de la iluminación, que se ha quitado del pleno. Me gustaría que respetaseis a poder ser los tiempos.
No, toda la razón. En principio nos comentaron que iba a salir el viernes, que es habitual cuando suele salir el periódico, pero por motivos que desconocemos, pues nos ha salido hoy. Y no es una cuestión tampoco de esto, sino simplemente muchas veces coincide el periódico con final de mes. Los meses que no hay pleno, pues no hay grandes problemas, pero pues bueno, esta persona, como otras, por ejemplo, porque ha salido en el correo también el otro día, y no os he oído a nadie decir nada, con declaraciones también del gobierno vasco, y no habéis dicho nada, pero bueno, la cuestión es que en definitiva pues los medios de comunicación pues buscan la vida. Yo vuelvo a insistir en que este medio es absolutamente independiente, y es así, porque nosotros esa noticia no la escribimos. Os recuerdo que el ayuntamiento lo único que tiene contratado son 3 páginas de publicidad dentro de ese periódico, que son la cartelería, la agenda cultural, la publicidad de diferentes servicios, y los periodistas pues buscan la información. Lógicamente, para elaborar un periódico sobre Etxebarri, pues una de las entidades que más información tiene es el ayuntamiento, evidentemente. Nosotros no decimos lo que tiene o lo que no tiene que sacar, y siempre evidentemente le decimos ten cuidado con esto, porque muchas veces coincide con que va a coincidir con pleno. Pero por ejemplo el correo es muy sencillo. Ve en la página web que se va a convocar el Consejo Asesor de Planeamiento y dice o voy o me mandáis la información. Y bueno, yo la única información que te puedo mandar es esta, que es la que voy a dar cuenta en la comisión informativa, que también es abierta y puedes venir. En las comisiones informativas ya sabéis que son abiertas, podría venir cualquier medio de comunicación. Y dices, bueno, pues voy a hablar con Gobierno Vasco. Han hablado con Gobierno Vasco y la información que saca el correo, por ejemplo, no es una información que hayamos dado nosotros, porque la única información que estamos autorizados a dar es la que he leído, que es la que os comenté en la Junta de Portavoces, y es la que nos dieron permiso el mismo lunes para poder dar cuenta en el Pleno y en el Consejo Asesor, por si venía prensa. Pero bueno, tomo nota. Bueno, pero con mi caso ha pasado por comisiones informativas. Sí, pero bueno. Información. Sí, el lunes sí, pero esto seguramente esté hecho de antes. O sea, No. Está repartido ya. No. Está en todos los buzones hoy jueves. El cierre es el martes. ¿Quieres el martes? Sí, viene la foto, escribirlo, redactar la noticia y viene la foto de Basauncha en 3 días. Viene la foto de Basauncha que hicimos el lunes por la tarde a las 7:15. Y viene la foto, si no la he visto. Viene la foto de Basauncha, la hicimos el lunes a las 7:15. Que sí. La edición la cierran el martes, eso os lo puedo asegurar. La edición la cierran el martes. Pero bueno, la comisión es verdad que se informa, ya os digo, sale en el correo el martes también, para sorpresa de muchos de los propios concejales de la Voz del Pueblo, también os lo digo, porque en la edición digital del correo, esta noticia estaba el lunes por la noche, que alguien en el grupo de WhatsApp nuestro la mandó y dijo, bueno, por eso os digo que al final trabajar con la prensa pues es difícil, al margen de que estéticamente, lógicamente, sea más adecuado hacerlo así, ¿vale? Bueno, si no tenemos nada más, probablemente tengamos pleno extraordinario en abril, digo para tenerlo en cuenta por si os mando alguna convocatoria así un poco rara, que lo tengáis en cuenta, y si no, nos veríamos en mayo. Pasarlo bien en Semana Santa y suerte, Guillermo.